Bueno, voy a hacer un pequeño performance recital y me gustaría que el público participara del modo que veréis. No sé si los de desde detrás lo veréis, pero todo está conectado. La verdad es que me resulta difícil oyendo números. Ese con el performance. Y la verdad es que pienso en errores a veces. Y fue hace mucho tiempo. El libro melón. El libro melón, primera ingesta. El libro melón tiene pepitas, pepes y muchas horas de sueño interrumpido. El melón se abre por donde lo decida el lector de melones. Para ello no se necesita cuchillo, sino dedos entretenidos. Su jugo no mancha las manos, pero puede impregnar la percepción de muchas incongruencias, a la fin, necesarias para una buena digestión de ideas. Puedo coger esto, ¿no? Tenemos aquí unos cuantos objetos y me gustaría que me fuerais diciendo objetos uno a uno. Si suena más de uno a la vez, yo cogeré una palabra al azar, si no os importa. Entonces tenéis una lata de atún, tenemos un calcetín, tenemos un rollo de cinta americana, tenemos una silla, un mechero, bueno, hay dos mecheros, pero es un mechero, los mecheros, un cerdito, una oveja, un bolígrafo, un mechero y un mapa de Cerdeña. ¿Por qué empezamos? Mapa de Cerdeña. Cerdeña, Sardeña, Sardinia, Sardina. Cancioncilla de la sardina en la sección de poesía de la librería París Valencia, calle Pelayo, en Valencia. Enlatada. Enlatada me encuentro entre tus hojas, de hojalata empapada.
Soy tu sardina, soy tu libro. Destápame la anilla, envuélveme para regalo. Ovejita, cerdo, El calcetín. plata, calcetín. El calcetín. Ahí, calcetín, perdón. Depresión de la maleta. Oda a la ropa ordenada. Un calcetín perfecto es el que tiene pareja. Las cortinas son para los rieles, aunque se descorran fácilmente. Las puertas de los armarios no se han de abrir, ya están abiertas. La ropa se amotina en la última maleta. La maleta está triste. ¿Qué tendrá la maleta? ¿Alguien se acuerda de algo? Lo repito. Perdón. Incongruencia 63. Inmácula fábula. Hay dos gatos, un pie y una pata de jamón. Hay un serrano que metió la pata y el gato se escapó. En la escapada, gato, jamón y serrano, un club de campo han fundado. Mechero, atún, silla, cinta americana, cinta americana. Oda a la incontinencia verbal. Cállate. Bolígrafo, lata, oveja, enchufe. Bueno, es un ladrón, sí. Bueno, ahora sí. Fábula de la aspiradora succionadora de peces alimenticios. Enchufada a la corriente eléctrica, experimento ansia de succionar, de absorber todo rincón, pasillo, sofá, bordillo. Quiero devorar mi paso. Esta trompa hiperflexible acrecienta mi hambre. La pelusa se entremete por la garganta, atascándome el estómago. Me apago de súbito, esperando que me vacíen la bolsa. Sigo esperando. Solo busco me tecleen de nuevo el encendido. Yo derrito en aburrimiento sobre 4 ruedas. La semana pasada succioné cabezas de pececillos alimenticios. Tan secas como canicas bajaban mi cálula. Busco nuevas recompensas. Soy una aspiradora de fin de semana. Emito sonidos si no me duermo. No tenemos un tubo sorpresa, una oveja, un bolígrafo, una lata, una silla. Silla. La erección de la silla se produjo
en circunstancias incómodas. Mechero, tuvo sorpresa, oveja, lata. ¿Ha oído algo por ahí al final? Lata. Lata. Tengo un atún a la espera. Es una lata. Pero, oveja. Vocablos muertos de sueño cantan canciones de amor. Una ovejita, dos ovejitas, tres ovejitas. La primera conoce a la segunda. La segunda había roto con la tercera. La cuarta era prima de la segunda y pidió matrimonio a la quinta. La primera y la quinta miraban juntas la luna. La sexta solo buscaba sexo. La séptima brincaba al recibir la llamada de la segunda, la cual la esperaba comiendo hierba fresca. Posteriores a la octava, no conocemos paradero hasta la 19ª, la cual se perfumaba los blancos rizos muertos de sueño. Tuvo y tiene sorpresa. Fábula del capullo. No me pienso casar, musitaba la oruga mientras tejía su casa de seda. Pasó el tiempo, el capullo se rompió, saliendo una mariposa con un ramo de flores y zapatos de tacón. Bolígrafo, mechero. Boli. ¿Boli? Bolígrafo. Con un bolígrafo de hotel te escribí un poema. Habitación 609. Lo olvidé en la mesilla. El boli aún lo tengo. «29 meses sin fumar. Soy una mujer sin fortuna». Gracias. Si queréis, tenemos montado...